Buenas tardes. Como mencionaron, mi nombre es Lori Winter. Trabajo con la Red Franciscana para Migrantes y aquí hoy tenemos el placer de tener con nosotros Fray René Flores y también Ciro Ríos y Janet Cupitra, que van a platicar un poquito de sus experiencias y Fray René nos va a entender un poquito mejor la perspectiva franciscana. Pues primero, Ciro y Janet, ¿nos podrían contar un poquito sobre de dónde son ustedes y cuándo llegaron aquí en los Estados Unidos? Buenas tardes, sí, mi nombre es Silvio Alfonso Ríos, vengo de Colombia, somos colombianos, he llegado aquí con mis tres hijos, somos un núcleo de 5 personas. eh, Llegamos aquí por situaciones de conflicto armado que hay en mi país, ya que yo vengo de una zona que es bastante nombrada, soy del departamento de Arauca. Allá hemos vivido el conflicto de tres organizaciones que están al margen de la ley. Tenemos a las incidencias de las FARC, tenemos al ELN, también tenemos los paramilitares que operan en la misma zona, en el mismo departamento. Ellos se disputan el territorio para poder traficar. Y entonces, pues, debido a esa situación, hemos nosotros emigrado de nuestro departamento, de nuestro país, ya que hemos tenido pérdidas en nuestra familia, hemos tenido 4 vidas perdidas por cuestiones de conflicto armado. Y mi situación también está en riesgo, ya que sufro una persecución por parte de las dos organizaciones criminales y es la razón por la que estoy aquí en los Estados Unidos en busca de un asilo político. También, digamos, llegamos aquí en Estados Unidos el 1 de marzo, nos pasamos a la frontera pues a Estados Unidos y por el momento pues estamos acá en Chicago y lo que queremos es tener tranquilidad como para nosotros y como para mis hijos, ¿sí? Eso es lo... Muy bien, muchas gracias. Gracias por la introducción. Y René, ¿nos cuentas un poquito de dónde eres tú y dónde estás trabajando ahorita? Un saludo de paz y bien a todos y a todas los que nos escuchan. Bueno, yo nací en El Salvador, soy actualmente fraile franciscano, un hermano franciscano que me toca servir en las comunidades, en la formación de agentes de pastoral y en la línea de JP, también en la defensa de los derechos humanos y ambientales, pero en este momento en Panamá, donde estoy sirviendo, me dedico más a acompañar a los migrantes en el sentido de estar pendiente con otras organizaciones, principalmente la Red Clamor a la que pertenecemos, de que sus derechos estén solventes cuando transitan por Panamá, que esa es la lógica allá. Sí. Muy bien, muchas gracias. Janet, ¿nos puede hablar un poquito tú, por qué se sentían esta urgencia para salir de su país? Pues totalmente la idea de nosotros, hemos estado en muchos diferentes departamentos que hicimos allá en Colombia y nunca hemos tenido la tranquilidad. Siempre hemos estado en diferentes municipios, que ya son ya municipios, digamos en el departamento, pero son municipios, y entonces nunca hemos tenido la estabilidad. Siempre y cuando, porque siempre hemos tenido como esa persecución que se dice que no se tiene la tranquilidad ni para uno, ni mucho más para los hijos, porque bien sea mis hijos tienen su cierta edad, ya mis dos hijos mayores, la niña tiene 16, la niña tiene 14, y más que todo a esa edad ya empiezan a reclutarlos. Entonces, esa es el miedo y el temor de nosotros. Digamos que pasara igualmente esa,
esa tragedia como sucedió con los tíos. Entonces ese fue como el motivo y como quien dice, hemos soportado durante muchos años Sí. esa persecución, ya mis hijos están grandes, entonces yo no los voy a que se vayan por ese camino, no los exponemos, ese es el motivo de nosotros por el miedo de... Bueno, el narrativo que escuchamos aquí en los Estados Unidos es que Colombia ya es muy pacífico, ya se acabó todo eso de la guerra civil y no hay problemas. Eso es un poquito lo que se escucha aquí. Se están promoviendo el turismo. Pues, ¿qué opinas de eso, Ciro? No es posible que en el momento en que hay tanta sangre derramada en mi país, o el gobierno trate de tapar realmente la falencia que hay en mi país. Cuando se habla de paz, es cuando más guerra, es cuando más violencia hay en mi país. Llegamos en ¿me recuerdas el nombre? Neucoclí. Neucoclí, que uno llega ahí y ahí hay coyotes. Los coyotes que según lo van a acompañar a uno, y mentiras, es una gran mentira. Le hacen pagar un cierto dinero, pero no... Está en Colombia mismo. Eso se encuentra mismo en Colombia. Ahí uno ya empieza a llegar a la selva, digamos, pasa al mar primero en lancha, se pasa pues nosotros pasamos con mis 3 hijos, mi esposo, y de ahí ya llegamos a Candil, y entonces a cruzar lo que es la selva, ¿sí? Sí. El Dariel, sí. Okay. Llegamos al Dariel, de ahí empezamos a explorar ya demasiado cosas porque ya se ve mucha cosa, como quien dice, familias dejadas, toca también enfrentar lo que es el río, porque todo es enfrentamiento del río, costeando solo el río, a pesar que también nosotros como se dice, nos perdimos de camino y nos tocó enfrentar montañas, lo que es montaña, digamos, muy pendientes, y tocó 2 horas por esa montaña hasta salir. Fueron 2 horas andando por ahí. Después otra vez nos perdimos, cogimos otra montaña, fueron 2 horas otra vez y así. Y era ahí para entera costeando solo lo que era el río. Ya transcurriendo el tiempo, en el 4.º día, sí, el de tercer día, empezamos a ver lo que es los cadáveres, las personas muertas, niños, incluso personas olvidadas en el camino, vivas pero moribundas. Personas, digamos, estaban aún vivas, pero en el camping, con vida, pero no podían continuar. ¿Por qué? Porque tenían sus pies tronchados o hasta partidos, y entonces tenían que esperar hasta que se recuperaban, o algunos ya morían. Entonces entre los campings también encontramos personas muertas. Mejor dicho, hasta mis bebés se asustaban, se asustó, y Sí, me imagino. ya nos tocaba pagar lo que era el transporte, y pues realmente no teníamos con qué poder pagar, ¿sí? Entonces la única solución de nosotros, pues en verdad nos tocó vender con mis hijos dulces, paletas, ¿sí? Los mismos caramelos y paleticas en dulce, para poder recolectar, para poder viajar, para poder continuar. ¿Cuánto tiempo pasaron desde la jungla hasta México, más o menos? ¿Semanas? 2 meses. Sí, como 2 meses, porque llegamos nosotros, sí, como casi 2 meses. Durante todos los países que pudimos pasar, nos tocó ofrecer dulces, las personas nos colaboraban, nos ayudaban para poder nosotros juntar la plata para poder continuar nuestro viaje. Y luego en México, ¿cómo viajaron en México? Digo, que toca México, llegamos hasta ahí, había un albergue, de ahí nos tocaba andar 1 hora hasta donde pasaba la bestia. De ahí nosotros
en la bestia llega, digamos, si en el primer día no la pudimos coger porque no pasó, o bueno, no pasó. Entonces el segundo día, esa misma noche nos tocó devolvernos con los niños otra vez, otra hora, hasta llegar donde una señora nos ofreció donde podíamos quedarnos. Entonces ahí nos quedamos, al otro día madrugamos otra vez a las 5 de la mañana, otra hora con los niños también, hasta llegar donde cogíamos el basurero. ¿Dónde pensaron ir cuando llegaron? O sea, ¿qué fue su plan? Nosotros realmente veníamos con la intención de llegar a Estados Unidos a manifestar lo que ha sucedido en mi familia y en busca de asilo, en busca de protección. Sabemos que a veces es muy dolorosa recordar de nuevo todas esas memorias difíciles y agradecemos mucho que lo compartieron. Y ahorita vamos a platicar un poquito con Fray René sobre la perspectiva franciscana y cómo nos llama el Evangelio para responder a una historia así, para responder a lo que son las causas y raíces. Ok. Bueno, gracias ya les decía Lori, por compartir y al mismo tiempo decir que ustedes hablaban y yo recordaba otros rostros de venezolanos y de los hondureños, también de colombianos que ya escuché en Panamá, de ecuatorianos. Y lo que nos une o lo que nos impulsa primero, antes que una doctrina o un principio religioso, es la sensibilidad humana. El arranque está en cuánto dejamos que nos afecte el otro. Y el Evangelio es eso. El Evangelio es que Jesús se dejó afectar y reaccionó sanando y liberando. Pero es el movimiento de la sensibilidad la que hace encontrarnos con el otro, que escuchándolo a ustedes puedo ser yo, pueden ser todos. Es a un seres humanos, a familias, los que les sucede esto. Entonces, la primera reacción, el Evangelio, no va a suceder nada si no hay sensibilidad, y es lo que tuvo San Francisco también ante la realidad, ante el otro que estaba caído en el camino. Y Fray René, ¿puedes hablarnos un poquito sobre este valor cristiano, este valor humano de la hospitalidad? Sí, es igual. El Antiguo Testamento, que recoge la memoria del pueblo de Dios cristiano, siempre tuvo en sus preceptos, en sus principios éticos espirituales, que el extranjero tenía que ser cuidado, alimentado y protegido. Eran tres figuras las que tenían ellos que proteger y cuidar: el huérfano, la viuda y el extranjero. El extranjero es el migrante, pues. Y porque dice el mismo libro del Éxodo y Deuteronomio, porque fuiste extranjero en Egipto, porque fuiste migrante en Egipto. Entonces es como preguntarse, es que primero fuiste migrante, no se te olvide. Y en realidad ese principio de Israel hizo de que la hospitalidad tuviera categoría divina. Ellos decían, y tienen un texto que recuerda de que al hospedar a alguien, puedes estar hospedando un ángel, decían en el Antiguo Testamento. Es una frase muy bella, pero a la vez siempre fue la acogida el principio de la misericordia. O sea, la misericordia no es acciones buenas, sino es acoger al otro como es. Y eso todavía en Jesús fue más grande, porque a él lo acogían siendo un extraño, y a la vez él acogía al otro con la misma dignidad que él era acogido. Entonces la hospitalidad tiene de que no es que te ayudo porque yo puedo, estoy aquí y vos estás abajo, sino porque reconozco tu dignidad humana. Y yo igual no quisiera estar así,
en tus condiciones. Entonces se abre la puerta del corazón, sería y la mente, en el caso de la xenofobia es la mente, ¿verdad? Es cambio y dejar que lo divino entre a mi casa. Incluso la gente del campo te dice, todavía en América Central, te dice, es una bendición que usted venga a la casa a visitar. Ese sentido de encuentro. Específicamente, ¿cómo nos inspira San Francisco también a este servicio? Bueno, Francisco de Asís, si uno se va a la historia de él, ¿verdad? Su caminar, él era una persona agradable, sensible, parece ser, y, pero no cercana a al otro, diverso a él. Y en la figura que quedó o en la memoria que ha quedado del encuentro famoso de San Francisco con el leproso, uno dice el leproso es enfermo y está todo, es cierto, pero el punto es que es un diferente, que es un extraño, que es un despreciable, porque así lo ha categorizado la sociedad. Y Francisco de Asís deja, se hace violencia a sí mismo y se encuentra con él. Y mucho más tarde, en lo que él escribe como el testamento, va a decir, aquello que me era amargo se convirtió en dulzura de alma y cuerpo. O sea que Francisco experimentó en su cuerpo, en todo lo que él era, y es la sensibilidad, sin pedirle cambio. Y siempre Francisco por eso va a ser muy conocido y él mismo va a usar mucho la palabra hermano. Porque la palabra hermano para los franciscanos y franciscanas, bueno, para la fe cristiana realmente, no es una palabra religiosa, sino una palabra socioeconómica que trasciende que yo no me pregunto cómo es el otro ni quién es el otro, sino que lo abrazo como hermano. Por eso pudo abrazarse con el sultán también, en otra dimensión totalmente distinta de religión y de visión de vida. Pudo abrazar al leproso, pudo abrazar a los empobrecidos del camino, pudo abrazar a los hermanos, a las criaturas que le llamó hermanas, y al final a la muerte le llamó hermana. Pudo abrazar lo más difícil, creo, para nosotros los humanos, que es la muerte. Pero en ese sentido, él abrió el corazón a un encuentro, y en ese encuentro él le denominó hermano y hermana al otro que encontraba. Por eso es una dimensión más que religiosa, es trascendental, es divina, pero su concreción es social, política y económica. Muchas gracias. Ahorita vamos a movernos a la parte en vivo y les doy gracias por todo su esfuerzo y todo su tiempo ahorita. Gracias.